Te voy a sepultar. No verás la luz otra vez. Ricardo golpeó la mesa de caoba. El sonido fue un disparo seco. El vaso de agua mineral tembló violentamente. Las gotas cayeron sobre la alfombra. Persa. Sofía no pestañeó. Sintió el pulso acelerado en la garganta. La amenaza no era una exageración. Era un hecho. El miedo no la paralizó. Sintió una punzada de náusea. No por el golpe. Por el olor pesado a perfumes cítrico de Ricardo. Y su aliento a café fuerte. Ella vio el músculo temblar en la mandíbula del hombre. Él no estaba actuando. Su ira era genuina. Era la rabia de un depredador acorralado. Estaban en el piso 30 de la Torre Impulso. La oficina era una jaula de cristal. Ricardo Gómez era el dueño de esa jaula. Un hombre de 50 años. Su fortuna se basaba en la especulación y el riesgo moral. Sofía López era su ex asistente ejecutiva. Tenía 28 años. Ella sabía demasiado de su operación. Ricardo lo sabía. La confrontación era inevitable. El millonario respiró profundo. Su camisa de seda estaba inmaculada. El nudo de la corbata era perfecto. Ricardo deslizó un documento sobre el escritorio. Era un informe financiero. La carátula era de cartón rojo. El documento parecía pesado. Contenía una serie de números falsos. Cifras diseñadas para implicar a Sofía. Ella era la supuesta autora de un desfalco. Un robo de 15 millones de pesos. Sofía observó el papel. Sabía que era una trampa. Ricardo estaba construyendo su coartada final. Él siempre utilizaba a terceros para absorber el impacto. Ella era la pieza final de su escudo legal. Firma esto. Sofía. La voz de Ricardo era baja. Era más aterradora que cualquier grito. Era la voz de una sentencia dictada. Ella miró la pluma. Un Montblanc de oro macizo. Un regalo anterior de la compañía. Un soborno silencioso. Ella no se movió. El silencio se hizo denso. Solo se escuchaba el zumbido constante del aire acondicionado central. El sol de la tarde entraba por el ventanal. Se reflejaba en la cabeza de Ricardo. Parecía un faro. Sofía recordó el motivo de la disputa. Ella había descubierto las transferencias secretas. Eran movimientos de dinero a cuentas offshore. Cuentas que no pertenecían a la empresa. Eran personales de Ricardo. Él estaba vaciando los activos, usando la firma digital de Sofía para el fraude. Ahora él exigía su confesión escrita. Un papel firmado. Una auto-incriminación completa. Ella se negó a tocar la pluma. Su carrera estaba muerta. Su vida estaba en peligro. Ella no cedería al chantaje. Ella conocía el juego. Ricardo nunca perdona la resistencia. Él sonrió. Fue una sonrisa sin calor. Una mueca de hiena lista para el ataque. Ricardo no esperó la respuesta. Su mano se movió rápido. Agarró la muñeca de Sofía. Su agarre era de hierro. Ella sintió los huesos crujir. Él la acercó a la mesa. Su aliento caliente le golpeó la cara. Tu silencio es tu confesión. Eres una ladrona. Sofía jaló su brazo. El dolor era agudo. Ella mantuvo la compostura. No le daría la satisfacción de verla quebrar. Ella había trabajado 4 años para Ricardo Gómez. 4 años de lealtad ciega. Ahora entendía el precio de esa cejera. Ricardo Gómez había fundado Grupo Impulso hace 15 años. No era una empresa de producción. Era una máquina de ingeniería financiera. Su éxito se basaba en la velocidad de la información y en la explotación de vacíos legales. Él compraba empresas moribundas, las desmantelaba, vendía los activos. Dejaba miles de personas sin empleo. Ricardo llamaba esto optimización de capital. El mercado lo llamaba un genio. Sofía lo había admirado. Ella había entrado como pasante. Había ascendido rápidamente. Era meticulosa. Era eficiente. Era la única persona que memorizaba los códigos de acceso de la caja fuerte digital. La única que manejaba los libros auxiliares. Ricardo le había dado acceso total. Confiaba en su discreción. Creyó que su lealtad era inquebrantable. Era un error fatal. El punto de inflexión ocurrió hace 6 meses. Sofía estaba verificando una transferencia rutinaria, un pago a un proveedor, en las Islas Caimán. El monto era desproporcionado. Ella lo marcó como error. Ricardo la llamó a su oficina. Él no gritó, simplemente la corrigió. Le dijo que esa cuenta era sensible, que no debía ser cuestionada. La orden la inquietó. Sofía revisó los registros nocturnos. El sistema de seguridad de Ricardo era complejo. Pero Sofía lo había configurado. Ella conocía las vulnerabilidades. Esperó a que Ricardo estuviera en un viaje de negocios. Accedió a los servidores de respaldo. Lo que encontró no era un error contable. Era un drenaje sistemático. Ricardo estaba desviando fondos de Grupo Impulso. Estaba utilizando una red de empresas fachada. Estaban registradas en paraísos fiscales. El dinero no iba a proveedores. Iba a su bolsillo. Utilizaba una técnica compleja. Inflaba facturas de servicios
inexistentes. Después, transfería el excedente. La firma digital de Sofía aparecía en cada aprobación. Ricardo había programado un script para simular su autorización. Ella era el archivo expiatorio perfecto. Si el fraude salía a la luz, ella sería la única responsable. Ricardo mantendría su reputación. El monto total de los desvíos ascendía a más de 500 millones de pesos. Era una operación masiva. No se trataba de un simple robo. Era el vaciamiento total de la empresa. Ricardo planeaba declararse en bancarrota, huir con el dinero, dejar a los accionistas y empleados con nada. Sofía sintió un frío recorrer su espalda. No era solo su carrera. Si lo confrontaba, él la destruiría. Si callaba, ella se convertiría en cómplice. Ella tomó una decisión silenciosa. Iba a recopilar evidencia. Durante 3 meses, Sofía actuó con normalidad. Preparó cafés, programó reuniones. Mientras tanto, descargaba archivos, copió correos electrónicos, hizo capturas de pantalla de los libros contables reales, guardó todo encriptado en una unidad USB externa. La unidad estaba oculta, no en su casa, en un lugar que Ricardo nunca revisaría. Ricardo regresó de su último viaje hace una semana. Algo había cambiado. Estaba tenso. Las noticias sobre una auditoría regulatoria se habían filtrado. El tiempo se agotaba. Ricardo necesitaba cerrar el ciclo. Necesitaba que Sofía firmara el documento que la culpaba del robo de 15 millones. Un robo pequeño, suficiente para justificar su despido y su silencio. El resto del fraude continuaría oculto. Sofía miró la mano de Ricardo. Aún sostenía su muñeca. El dolor era constante. Ella no tenía miedo del dolor físico. Tenía miedo de la injusticia. Ella respiró hondo. Su voz era firme. No voy a firmar nada. Ricardo apretó más fuerte. Su rostro se puso rojo. La sorpresa y la furia competían en sus ojos. Estás cometiendo un error costoso. Sofía, muy costoso. Ella lo miró fijamente. El error lo cometiste tú, Ricardo. Al creer que yo no sabría contar. Ricardo soltó la muñeca de Sofía. La liberó con un empujón. Ella tropezó. Él no usó la fuerza bruta. Usó la humillación. Su rostro estaba pálido. La furia se había congelado en una calma fría. Esta calma era peor que el grito. Estás despedida. Sofía, ahora mismo, no toques nada. Eres una amenaza para la seguridad de la empresa, la seguridad de mis accionistas. Él caminó hacia el teléfono. Un teléfono de escritorio de titanio pulido. Marcó un número. Habló sin levantar la voz. Su tono era profesional. Su mensaje era letal. Abogado Torres. Sí, es urgente. Necesito que inicie el proceso de demanda contra Sofía López por desfalco. 15 millones de pesos. Y necesito que la escolten fuera del edificio. Ahora, no debe llevarse nada personal. Confisquen su computadora de trabajo y su teléfono corporativo. No quiero demoras. Colgó el teléfono. Miró a Sofía. Su expresión era de lástima. Una lástima cruel. Tu error fue la arrogancia. Creíste que podías jugar con fuego. Creíste que yo era estúpido. Ricardo Gómez no era un hombre estúpido. Su inteligencia era operativa. Su origen era humilde. Su padre fue obrero. Ricardo creció en una colonia pobre de Monterrey. Vio la precariedad. Decidió que la única forma de evitarla era poseer el control absoluto. Estudió finanzas en Estados Unidos. Regresó a México con un hambre voraz. Fundó Grupo Impulso, con un capital inicial robado de un fondo de inversión menor. Nunca miró hacia atrás. Grupo Impulso no producía nada tangible. Su valor estaba en la manipulación de activos. Ricardo compraba propiedades subvaluadas, las reestructuraba, las vendía en picos inflacionarios. Su método era simple: comprar barato, mentir rápido, vender caro. Él era un maestro en la creación de valor ficticio. Sus presentaciones a inversionistas eran obras de arte de optimismo financiero. Prometía rendimientos imposibles. Usaba la credibilidad para atraer capital fresco. Usaba ese capital para pagar a los inversores viejos. Un esquema Ponzi disfrazado de corporación. Sofía había tardado en verlo. Estaba cegada por el brillo de la oficina, por la eficiencia de la máquina. Ella manejaba las cuentas de gastos. Vio los patrones. Los pagos a Consultoría Fénix. La empresa de Consultoría Fénix era la fachada principal. Existía solo en papel, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Su única función era recibir grandes transferencias de Grupo Impulso. Transferencias justificadas como honorarios por reestructuración estratégica. Ricardo usaba su firma, la firma de Sofía. Él había creado una clave biométrica falsa, basada en sus hábitos de tecleo. Cada vez que Sofía aprobaba un gasto menor,
El sistema simulaba su validación para las transferencias mayores. Ella era la llave. Ella era la garantía de que el proceso era interno y legítimo. El desvío de 500 millones no era el objetivo final, era el preludio. Ricardo preparaba la gran huida. La inminente auditoría regulatoria era el detonante. Si la auditoría llegaba a los libros reales, el fraude colapsaría. Necesitaba que Sofía fuera la villana antes de que la verdad saliera. La acusación de 15 millones era estratégica. Era un número creíble, un monto que una ejecutiva ambiciosa podría robar. No era tan grande como para alertar a los reguladores sobre un colapso sistémico, pero era suficiente para encarcelarla, para silenciarla. Sofía sintió el peso de esa estrategia. Si era acusada de desfalco, su vida legal se acababa. Sus cuentas bancarias serían congeladas, su reputación destruida. Ella no tendría recursos para luchar contra el aparato legal de Ricardo. El abogado Torres era conocido. Era una figura despiadada, un especialista en la demolición reputacional. 2 hombres de seguridad entraron en la oficina. Eran grandes, vestían trajes oscuros, sus rostros eran inexpresivos. Uno se dirigió a Sofía, el otro se acercó a su escritorio. Empezaron a desconectar su laptop. Señorita López, por favor, acompáñenos. La voz del guardia era neutral. Sofía sintió el frío del metal en su brazo. El guardia la tomaba con firmeza. Ella no se resistió. Miró a Ricardo por última vez. Él estaba de pie, detrás de su escritorio de caoba. Parecía un rey en su trono, victorioso. Espero que valga la pena. Sofía, la cárcel no es cómoda. Sofía caminó hacia la puerta. Su mente trabajaba a una velocidad frenética. Los archivos estaban seguros, fuera del edificio, pero ella necesitaba tiempo. Tiempo para que su evidencia fuera visible. Tiempo para armar el contraataque. Ella tenía una sola carta. Una carta que Ricardo no había previsto. Su lealtad no estaba con el dinero, estaba con la verdad. Sofía fue sacada de la torre impulso. El ascensor bajó 30 pisos, en silencio opresivo. Los guardias la flanqueaban. La presión del aire le zumbaba en los oídos. La recepción era de mármol pulido. Ella podía ver su reflejo distorsionado. Al salir, la luz del sol la cegó. La calle estaba llena de tráfico. Un coche negro esperaba en la acera. No era un taxi. Era una patrulla de la policía privada. Un coche sin insignias visibles. El abogado Torres era rápido. Uno de los guardias abrió la puerta trasera. La empujó suavemente. Sofía entró. El interior olía a cuero nuevo. Había otro hombre dentro. Un hombre delgado. Llevaba gafas de montura fina. Parecía un burócrata. Era el abogado Torres. Señorita López. Un placer que no deseaba tener. Soy el licenciado Torres. Su voz era seca, como papel de lija. Él no la miraba. Estaba revisando un expediente. El expediente que la acusaba de robo. Tenemos una denuncia formal. Fraude, desfalco, abuso de confianza. El señor Gómez es muy claro. Usted robó a la empresa 15 millones de pesos. El proceso es inmediato. Sus bienes serán embargados preventivamente. Sofía sintió el impacto de la realidad legal. El sistema era rápido. El dinero siempre aceleraba la justicia. Ella no tenía un abogado. Ella no tenía acceso a sus cuentas. Estaba aislada. ¿Dónde están mis pertenencias personales? Torres no levantó la vista. Confiscadas, por orden judicial. Necesitamos verificar que no haya documentos de la empresa en ellos. Es un procedimiento estándar. Mentira. Ricardo no quería que ella tuviera su teléfono personal. Ella no había usado el corporativo para el contrabando de datos, pero el pánico la invadió. Su unidad USB estaba segura, pero su teléfono personal contenía las claves de acceso a la nube encriptada. Tengo derecho a una llamada cuando lleguemos a la estación. Ahora, por favor, coopere. Esto será más fácil. El coche se movió. Se dirigieron hacia el sur de la ciudad, hacia un cuartel policial. Sofía miró por la ventana. Los edificios pasaban rápidamente. Ella tenía que actuar. El tiempo se agotaba. Ella recordó la estrategia. La unidad USB estaba oculta en la maceta de una flor, en el balcón de su amiga. Su amiga no sabía lo que contenía, pero sabía el código de acceso. Sofía necesitaba enviar un mensaje, un código de emergencia. Ella llevó sus manos al pecho. Simulación de ansiedad. Me siento mal. Necesito mi medicamento. Está en mi bolso. Lo dejé en el escritorio. Torres frunció el ceño. No tenemos su bolso. Señorita López. Todo fue incautado. Es vital. Un tranquilizante. Si tengo un ataque de pánico, será peor para todos. El guardia que le escoltaba miró a Torres. Torres suspiró. No tenemos tiempo para esto. Llame a la oficina. Que revisen el bolso. Si está ahí.
Que lo traigan a la estación, rápido. El guardia marcó. Sofía escuchó la conversación parcial. Ella sabía que el bolso no contenía nada. Era un señuelo. Mientras el guardia hablaba, Sofía movió su tobillo. Su bota de cuero tenía un bolsillo secreto. Un chip IP. Es minúsculo. Un dispositivo de rastreo que había comprado en línea. No era para Ricardo. Era para su propia seguridad. Ella lo activó con un toque sutil. El dispositivo enviaría su ubicación en tiempo real a un contacto predefinido. Su contacto era Daniel. Daniel era un periodista de investigación, un hombre que Ricardo había intentado silenciar antes. Daniel sabía de la corrupción de Ricardo, pero no tenía pruebas. Sofía se las daría. El coche se detuvo en un semáforo. Sofía cerró los ojos. El plan estaba en marcha. La trampa estaba puesta. Ricardo creía que ella iba a la cárcel. Él no sabía que ella había enviado un faro de auxilio y un faro de denuncia. El viaje duró 20 minutos. El coche se detuvo en una calle lateral. No era una estación de policía central. Era un edificio gris. Parecía abandonado. Tenía un letrero desgastado. Oficina de Investigaciones Fiscales. Era una dependencia oscura, lejos de la vigilancia pública. Ricardo había comprado su propia jurisdicción. El abogado Torres salió primero. El guardia abrió la puerta de Sofía. Ella salió. El aire era pesado. Olía a humedad y a papel viejo. Torres la condujo por una puerta lateral. El interior era claustrofóbico. Pasillos estrechos. Luz fluorescente parpadeante. Sofía sintió la desesperación. Ricardo no quería un proceso legal transparente. Quería una desaparición rápida. Quería una confesión forzada. La llevaron a una sala de interrogatorios. Una mesa de metal. 2 sillas incómodas. Una cámara de seguridad en la esquina. El guardia se quedó en la puerta. Torres se sentó frente a ella. Abrió el expediente rojo. Vamos a ahorrar tiempo. Sofía, firma el documento. Admite el robo. Te garantizo un acuerdo. Libertad condicional. Solo si cooperas ahora. Y si no firmo. Torres sonrió. Era una expresión dura. Entonces el proceso se vuelve hostil. El señor Gómez tiene contactos en la fiscalía. Desaparecerás en el sistema. Nadie sabrá dónde estás. Te acusaremos de la totalidad del fraude. 500 millones. Y te garantizo que la evidencia en tu contra es irrefutable. Tu firma digital está en todo. Sofía sintió la presión. Él tenía razón sobre la firma digital. Ella no podía refutar los datos técnicos. Solo podía refutar la intención y la fuente del fraude. Yo no robé nada. Ricardo Gómez es el estafador. Torres se inclinó sobre la mesa. Su voz era un susurro letal. Eso es irrelevante. La ley no opera con base en la verdad. Opera con base en la evidencia. Y la evidencia te apunta a ti. Tienes 20 minutos. Si no firmas, la orden de arresto preventiva se ejecuta. Y te aseguro, Sofía, que las prisiones mexicanas no respetan a las ex ejecutivas. Él se puso de pie, salió de la sala, dejó el expediente rojo sobre la mesa. Y la pluma Montblanc. Un cronómetro silencioso había comenzado. Sofía miró el expediente. Era su sentencia de muerte profesional. Ella tenía que tomar el riesgo. Tenía que confiar en Daniel y en el pequeño chip GPS. Ella se levantó, caminó hasta la puerta. El guardia la miró. Ella regresó a la mesa, tomó la pluma. La sensación del oro era fría en su mano. Ella no iba a firmar el documento de Ricardo. Iba a escribir su propia nota. En la contraportada del expediente rojo, Sofía escribió 3 palabras, con una letra pequeña y rápida. 3 palabras que solo Daniel entendería. Fénix, 500. Caimán. Ella soltó la pluma. Se sentó. Esperó. El tiempo se movía lentamente. El zumbido de la luz fluorescente era el único sonido. Ella había apostado su vida a la velocidad de un periodista y a la arrogancia de un millonario. El tiempo se agotó. La puerta se abrió. Torres regresó. Su rostro era impaciente. Revisó su reloj de pulsera. Un Rolex pesado. El guardia cerró la puerta. Torres se sentó frente a Sofía. Miró el documento. Estaba intacto. Sin firma. 20 minutos. Perdidos. ¡Qué desperdicio! Sofía. Ella lo miró. Su postura era recta, desafiante. No voy a firmar tu mentira. Torres suspiró. Un sonido de fastidio profesional. Bien, procederemos con la orden de arresto. Te espera una celda fría. Él tomó el expediente rojo. Iba a cerrarlo. Su mirada cayó en la contraportada. Vio la tinta, la letra pequeña, las 3 palabras escritas apresuradamente. Su expresión se congeló. La indiferencia se rompió violentamente. Ahora había un miedo frío, un reconocimiento inmediato. Fénix. 500. Caimán. Torres conocía esos códigos. Fénix era el nombre de la consultoría fachada. 500 era el monto total del fraude. Caimán era la jurisdicción offshore.
Esto no era una nota, era un manifiesto de guerra, la prueba de que Sofía tenía información específica. El abogado se puso de pie abruptamente. El expediente cayó al suelo de cemento. Las hojas se esparcieron. Torres miró a Sofía. Su calma había desaparecido. Él se acercó a ella. Su mano se levantó, no para golpearla, para intimidar. La sombra de su brazo cubrió su rostro. ¿Qué hiciste? ¿Quién sabe esto? Ella sintió el terror. La proximidad física era un asalto, pero no se movió. Todo el mundo lo sabrá pronto. Si no me dejas ir. Torres la agarró por los hombros. La sacudió con fuerza. El guardia se movió hacia ellos. Torres lo detuvo con un gruñido. Esto no es un juego. Estúpida. Estás hablando de 500 millones. Estás hablando de traición capital. Él sacó su teléfono. Marcó a Ricardo. Su voz temblaba. Era la voz de un hombre que acaba de perder el control. Ricardo. Tenemos un problema. Grave. Ella sabe los detalles. Los códigos. Y creo que lo comunicó. Sí. El nombre de la consultora. El monto. Exacto. Necesitas venir aquí ahora. Necesitas contener esto. Sofía escuchó la voz áspera de Ricardo a través del teléfono. Un grito ahogado de rabia pura. Torres la soltó. Ella cayó pesadamente en la silla de metal. Su corazón latía en sus oídos. La amenaza había escalado. Ya no era sobre un robo de 15 millones. Era sobre la aniquilación total. Ricardo Gómez no permitiría que 500 millones se evaporaran. La apuesta de Sofía estaba en marcha. Torres salió de la sala. Dejó al guardia en la puerta. Sofía escuchó pasos apresurados en el pasillo. El abogado estaba en pánico. Necesitaba contener la fuga de información. Sofía usó el breve respiro. Ella se enderezó. El dolor en su muñeca era un recordatorio constante. Ella revisó mentalmente su plan. El chip GPS estaba activo. Daniel, el periodista, había recibido la señal. Él sabía que ella estaba en problemas. Él sabía la ubicación. El mensaje cifrado en el expediente era la clave. Torres lo había visto. Ricardo lo sabría. Ahora, su objetivo ya no era solo silenciarla. Era encontrar la evidencia, la unidad USB. Sofía sabía que Ricardo llegaría en minutos. Su reacción sería violenta. Su vida estaba en peligro real. El ambiente de la oficina de investigación se sentía como un matadero. Ella escuchó sirenas distantes. Era la policía. Fuera más seguridad privada de Ricardo. La incertidumbre la golpeó. Ella no podía contar con la justicia estatal. Solo podía contar con el periodismo. Y con la velocidad de Daniel. Un coche se detuvo bruscamente afuera. El chirrido de los neumáticos en el asfalto. La puerta del edificio se abrió con estruendo. Voces fuertes. Ricardo había llegado. Él no entró con calma. Entró como un huracán. Su voz resonó en los pasillos de cemento. ¿Dónde está la estúpida? Quiero verla. Torres intentó calmarlo. Ricardo, por favor, mantén la calma. Estamos en un edificio oficial. Oficial mis cojones. Ella sabe. Ella tiene la información. Si esto sale, estamos acabados. La puerta de la sala se abrió con una patada. Ricardo Gómez estaba allí. Su rostro era una máscara de furia. La seda de su camisa estaba arrugada. Su corbata estaba ligeramente torcida. Un signo de su pérdida total de control. Él no habló. Caminó hacia Sofía. El guardia no se atrevió a interponerse. Ricardo levantó la mano, no para golpearla, para tomarla de la barbilla. Su agarre era brutal. ¿Dónde está? ¿Dónde pusiste la USB? Sofía sintió el sabor metálico del miedo, pero no vaciló. En un lugar seguro, donde tú no llegarás. Ricardo apretó. Ella sintió el dolor en el hueso. Dímelo, o juro. Por Dios que te haré desaparecer. Lentamente, en ese momento, un sonido fuerte interrumpió la violencia. Un altavoz se encendió en el pasillo. Era una voz masculina, una voz familiar, la voz de Daniel, el periodista, Ricardo Gómez. Esto es una transmisión en vivo. Estamos afuera del edificio de investigaciones fiscales. El público sabrá de Consultoría Fénix y los 500 millones. El impacto fue físico. Ricardo soltó a Sofía. Su rostro se volvió ceniza. Ella había ganado tiempo. Ricardo corrió hacia la puerta. El pánico lo hizo torpe. Torres lo interceptó. Ricardo, no salgas. Es una trampa mediática. Tiene que estar mintiendo. Nadie puede saberlo. La ubicación. Ella envió la ubicación. El chip GPS. Ricardo se giró hacia Sofía. Sus ojos eran dos puntos negros de odio puro. Ella se levantó. El dolor la hacía tambalear, pero la adrenalina la sostenía. No miento. Ricardo, Daniel, tiene la ubicación, y tiene la historia. Ahora, la gente sabe que me tienes aquí. Si algo me pasa, todo sale a la luz. Los 500 millones, las Caimán. Todo
Ricardo se detuvo. Estaba atrapado. Un movimiento violento ahora confirmaría la historia de secuestro y encubrimiento. El periodista estaba afuera, transmitiendo en vivo. Torres tomó el control. Su voz era un silbido bajo. Ricardo, piensa. Si la prensa está aquí, la policía real estará aquí pronto. Necesitamos moverla. Rápido. No la muevas. No le den el gusto. Ricardo sacó su teléfono. Su mano temblaba. Marcó rápidamente. Seguridad. Quiero un perímetro. Nadie entra. Nadie sale. Y Torres, destruye ese expediente. Ahora. Torres tomó el expediente rojo. Lo rasgó por la mitad. El sonido del papel rompiéndose fue violento. Luego, lo hizo trizas. Sofía observó la destrucción de su única evidencia física. Pero no importaba. El mensaje había sido enviado. Es inútil. Ricardo, la información no estaba en el papel. Estaba en mi cabeza. Y ahora está en la web. Ricardo se acercó a ella una última vez. Su voz era un veneno condensado. Esto no ha terminado. Eres una muerta viviente. Si sales de aquí, te juro que te destruiré. Te quitaré hasta el aire que respiras. El sonido de las sirenas se hizo fuerte. Eran sirenas oficiales. La policía de la ciudad. Daniel había logrado su objetivo. Había atraído a la autoridad. Ricardo sabía que no podía mantener a Sofía allí, no con la policía y la prensa afuera. Él tenía que cambiar la narrativa. Rápidamente. Torres, suelta el arresto. Inicia el protocolo de error administrativo. Ella es libre. Por ahora. Ricardo se acercó a Sofía. Le susurró al oído. Disfruta tu libertad, perra. Es temporal. Cuando te encuentre, no habrá periodistas, ni policías, solo silencio. Él se alejó. Su figura, antes imponente, ahora era la de un hombre acorralado. Sofía fue liberada. Salió del edificio gris. La luz la golpeó de nuevo. Vio a Daniel. Estaba detrás de un muro de cámaras. La policía estaba asegurando la zona. Daniel la vio. Su rostro era de alivio. La primera batalla había sido ganada. Pero la guerra apenas comenzaba. Sofía caminó hacia Daniel. La policía la rodeó. Los flashes de las cámaras explotaron. Daniel la tomó del brazo. La sacó de la zona caliente. Su movimiento fue rápido, profesional. Tienes que salir de aquí. Ahora. Subieron a un coche discreto. Un sedán viejo. Daniel conducía. Sofía miró hacia atrás. Vio la figura de Torres. Estaba hablando con un oficial uniformado. El encubrimiento ya había empezado. Ricardo no se quedaría quieto. Él usaría la prensa. Él la pintaría como una mentirosa, una ladrona resentida. ¿Tienes la evidencia?, preguntó Daniel. Su voz era tensa. La urgencia era palpable. Sí, en la USB. Está con mi amiga. Necesitas ir por ella. Código 9021. Daniel asintió. Condujo más rápido. La radio del coche de Daniel se encendió. Era una estación de noticias. La voz del presentador era grave. Última hora. El grupo Impulso ha emitido un comunicado urgente. Acusan a su ex ejecutiva, Sofía López, de un robo masivo. Señalan que la señorita López intentó extorsionar al CEO, Ricardo Gómez, con información falsa. Afirman que ella es la única responsable del desfalco de 15 millones de pesos. Sofía apretó los puños. La guerra mediática había comenzado. Ricardo había actuado en minutos. Él no iba a esperar. Es rápido, dijo Sofía. Es un depredador. Necesitamos las pruebas. Ahora, antes de que él manipule los servidores restantes. El coche se dirigió a un lugar seguro. La vida de Sofía había cambiado. Ella era fugitiva. Estaba desempleada, acusada de un delito grave. Pero tenía la verdad. Y la verdad valía 500 millones de pesos. La batalla de la reputación era lo primero. Ricardo Gómez había disparado primero. Sofía debía responder con precisión. Ella era la única persona que podía exponer al verdadero estafador. Daniel condujo al departamento de su amiga. El lugar era modesto. Contrastaba con la opulencia de la Torre Impulso. Sofía se sentó en el sofá. Su cuerpo vibraba por la adrenalina. Necesito que me expliques el plan. Daniel, rápido. Daniel estaba de la cocina, hablando en voz baja con la amiga de Sofía. La amiga regresó con una maceta, una planta de interior. La maceta estaba pesada. Aquí está, la unidad. Daniel tomó la unidad USB. Era pequeña, metálica. Él la conectó a su laptop. El cifrado era fuerte. Daniel tecleó el código 9021. La pantalla se llenó de archivos, mails de documentos. Esto es enorme, Sofía. Libros contables, transacciones encriptadas, correos internos. Daniel abrió una hoja de cálculo. La columna de transferencias a Consultoría Fénix era monstruosa. Las fechas coincidían con los viajes de Ricardo y con las simulaciones de la firma digital de Sofía.
Mira esto. La auditoría regulatoria está programada para la próxima semana. Ricardo planeaba declararse en bancarrota, al mismo tiempo, para culpar a la gestión fraudulenta de su ejecutiva. Sofía sintió un escalofrío. El plan de Ricardo era perfecto. Ella era el sacrificio necesario. ¿Podemos publicar esto ahora? No. Es demasiado complejo. Si lo publico sin contexto, Ricardo lo desmentirá fácilmente. Dirá que son documentos falsificados. Necesitamos un golpe de gracia. Algo que no pueda negar. Daniel se recostó en la silla. Pensaba rápido. Era un cazador de fraudes. Él te acusó de robar 15 millones. Nosotros probaremos que él robó 500 millones y que te usó como fachada. El foco debe ser la consultoría Fénix. ¿Quién la controla? Es una empresa fantasma, pero sé quién la fundó. El primo lejano de Ricardo, un hombre llamado Ernesto Vargas. Vive en Miami. Ricardo lo usa como testaferro. Bingo. Necesitamos la cuenta bancaria de Ernesto y la prueba de que Ricardo la opera. Eso es irrefutable. Sofía recordó un detalle. Un documento olvidado. Hay un archivo, un correo de Ricardo a Torres, sobre la optimización fiscal. Mencionaba un número de cuenta suizo. Adjuntaba una llave de acceso temporal. La usó para transferir el último tramo. Daniel buscó en los archivos. Encontró el correo, el número de cuenta suiza, la llave temporal. Esto es, con esto, podemos rastrear el movimiento real del dinero. Podemos probar que Ricardo es el beneficiario final, no Ernesto Vargas. La policía de Ricardo había confiscado los servidores, pero Sofía había copiado el correo antes. Ella había ganado el juego del tiempo. Ricardo no había destruido la evidencia. La evidencia estaba en la maceta de una planta, en un barrio modesto, lejos de su control. Ricardo no concedería un segundo de paz. Daniel lo sabía. El millonario ya había activado su maquinaria legal y mediática. Daniel envió los datos de la cuenta suiza a su contacto, un experto en rastreo de activos. El proceso tardaría horas. Horas que Sofía no tenía. Envió la solicitud. Necesito el nombre del beneficiario real, la prueba de que Ricardo es el dueño de Fénix. Sofía se puso de pie. Caminó hacia la ventana. La calle estaba oscura. Ella se sentía expuesta. Él me buscará. No solo en mi casa. Buscará a mi amiga. Él no dejará cabos sueltos. Daniel guardó la unidad USB. La envolvió en papel de aluminio. Un intento primitivo de protección contra rastreo. Tienes que mantenerte oculta. Te quedarás aquí. No saldrás. No contacto. Tu teléfono personal está comprometido. Asume que todo lo que usaste es de Ricardo. La radio del coche de Daniel seguía encendida. Los comunicados de prensa de Grupo Impulso se repetían. La narrativa de la ejecutiva codiciosas cimentaba. La opinión pública ya estaba juzgando. El titular era simple. Sofía López, ladrona de 15 millones. La gente lo está creyendo, dijo Sofía. La frustración le quemaba la garganta. Es su táctica. Él te hizo pequeña para ocultar su crimen grande. Nosotros haremos lo opuesto. Lo expondremos completamente. Pero necesitamos profundidad. Necesitamos la historia que respalde estos números fríos. Daniel se acercó a la mesa. Abrió la laptop de nuevo. La pantalla iluminó el rostro de Sofía. Ricardo Gómez no se hizo millonario de la noche a la mañana. Él construyó Grupo Impulso sobre cimientos falsos. Tienes los archivos. Conoces los detalles. Necesito entender cómo empezó el fraude. Necesito el momento exacto en que él decidió que 500 millones era mejor que la honestidad. Sofía respiró hondo. Recordó los documentos de fundación, los informes iniciales. Ricardo no era un Kenstracker, era un destructor. Ricardo siempre fue un estafador. Grupo Impulso fue diseñado para el fraude. Desde el primer día. Dime cómo. Dame el contexto. La historia completa. Necesitamos desmantelar a Ricardo Gómez pieza por pieza. Desde el inicio. Sofía asintió. La única forma de probar su inocencia era revelando la historia oculta de Ricardo. La historia de cómo el supuesto genio financiero construyó su imperio sobre la mentira. El relato de Sofía comenzó en el pasado. La historia de la ascensión de Ricardo. Ricardo Gómez no inventó nada. Él tomó una idea vieja, el esquema piramidal, lo modernizó, lo disfrazó de innovación tecnológica. Corría el año 2008. Ricardo Gómez tenía 35 años. Acababa de regresar de Chicago, con un MBA y una deuda masiva de préstamos estudiantiles. No tenía capital. Tenía contactos y una labia persuasiva. Su primer objetivo fue pequeño, una empresa de desarrollo de software en bancarrota, llamada Vortex Tech. Ricardo la compró por una fracción de su valor, utilizando un préstamo de alto interés. Él no estaba interesado en el software, estaba interesado en el nombre
Y en el historial de crédito limpio, Ricardo rebautizó la empresa como Grupo Impulso. Su propuesta de valor era vaga. Inversiones estratégicas en mercados emergentes. Vendía optimismo. Su primera gran estafa fue contra los pequeños inversores. Les prometía retornos del 25% anual. Un rendimiento imposible. Él justificaba esto con algoritmos de predicción de mercado exclusivos. Pura ficción. La gente invertía su dinero. Retiros tempranos recibían los rendimientos prometidos. Esto creaba confianza. Los inversores viejos hablaban. Los inversores nuevos llegaban con más dinero. El flujo de efectivo era constante. Ricardo usaba el dinero de los nuevos para pagar a los viejos. El ciclo clásico. Sofía entró en 2015. Grupo Impulso ya era un gigante. Tenía oficinas en 3 ciudades. Ricardo era un héroe de negocios. Su rostro estaba en las revistas financieras. Cuando entré, el sistema ya estaba automatizado. Yo solo veía números. No veía el fraude. La presión, para mantener los retornos, era insostenible. Ricardo no podía depender solo de nuevos inversores. Necesitaba un mecanismo de drenaje. Necesitaba desviar los activos antes de que el castillo de naipes colapsara. Ahí es donde entró Consultoría Fénix. Fénix fue creada en 2017. Registrada en el extranjero. Su propósito era simular costos. Ricardo justificaba transferencias enormes a Fénix. Decía que eran pagos por servicios de reestructuración, servicios que nunca se entregaron. El dinero salía de Grupo Impulso, iba a Fénix, y de Fénix a las cuentas personales de Ricardo en Suiza. La operación era limpia, invisible para las auditorías estándar. Ricardo me dio acceso total al sistema de aprobación. Me hizo el archivo expiatorio perfecta. Si el sistema colapsaba, era mi error. Yo aprobé cada pago. Daniel miró la pantalla. Los archivos confirmaban la cronología, el esquema Pansy, el drenaje sistemático, la creación de la cortina de humo. Necesitamos el rastro de papel, la conexión directa entre Ricardo y Suiza. El experto en rastreo de activos tiene que ser rápido. La persecución ha comenzado. El experto en rastreo de activos, llamado Elias, contactó a Daniel. La llamada fue encriptada. Elias era un ex analista de inteligencia financiera. Daniel, tengo algo. El número de cuenta suizo está a nombre de una fundación. La fundación Caridad Global. Sofía frunció el ceño. Caridad, ¿en serio? Sí, es un truco clásico. Usar una organización sin fines de lucro como fachada para lavar dinero. Pero encontré el rastro. La fundación tiene un único administrador, Ernesto Vargas. El primo de Ricardo sabía que él estaba involucrado, dijo Sofía, pero la clave es el acceso. La fundación recibe transferencias masivas de Fénix, y luego, el dinero se mueve a una cuenta personal. Esa cuenta personal, está vinculada a una dirección, IP en México. Daniel se inclinó sobre la laptop. ¿La IP de quién? La IP de la residencia privada de Ricardo Gómez en Las Lomas. El registro de acceso a la cuenta personal suiza solo se hace desde su red doméstica. Es un error de principiante. Ricardo se sintió demasiado seguro. Ricardo había usado su propia red. Un error de arrogancia. Creía que nadie buscaría tan profundamente. Eso es irrefutable, dijo Sofía. Probará que él controla el dinero. No Ernesto Vargas. No la fundación. Daniel sonrió. Una sonrisa tensa. Ahora tenemos la bala de plata. Elias te enviará el informe. Necesitamos publicarlo antes de que Ricardo se dé cuenta de su error. Si cambia el servidor o borra los registros de acceso, perdemos la conexión. Elias envió el archivo, un PDF pesado, lleno de capturas de pantalla de registros de acceso y transferencias bancarias. El nombre de Ricardo Gómez aparecía vinculado a la cuenta suiza. Lo tenemos, Daniel. Ahora, públicalo. No esperemos más. Daniel no dudó. Abrió el portal de noticias de investigación. Empezó a teclear el artículo, la narración de Sofía, los documentos, el esquema Pansy, la consultoría Fénix, el robo de 500 millones, y la prueba final, la dirección, IP de Ricardo Gómez, la prueba de que el millonario no solo había robado, había usado su propia casa como central de operaciones criminales. El artículo se tituló, El verdadero estafador, como Ricardo Gómez usó a su ejecutiva como escudo, en un fraude de 500 millones. Daniel presionó publicar. El artículo se lanzó a la web. En ese momento, la guerra pasó del plano legal al plano público. La verdad había sido liberada. El impacto fue inmediato. En segundos, el tráfico en el sitio web de Daniel colapsó. El artículo se viralizó. Los medios de comunicación grandes lo recogieron. La historia de la ejecutiva ladrona se transformó en la historia del millonario estafador,
Ricardo Gómez estaba en su oficina, en la Torre Impulso. Recibió una alerta de Google sobre su nombre. Abrió el enlace, vio el titular, vio su IP, vio la foto de Sofía, su rostro, pálido y vengativo. Ricardo no gritó. Su reacción fue un silencio aterrador. Se levantó de su asiento. Su cuerpo se tambaleó. El control se había ido. El teléfono sonó. Era el abogado Torres. Su voz era histérica. Ricardo, ¿viste el artículo? Es un desastre. Saben de la IP. Saben de Fénix. Necesitas una declaración ahora. Cállate. Torres, la voz de Ricardo, era un raspado seco. Él miró por el ventanal. La ciudad parecía pequeña. Él había construido esa vista. Ahora, todo se caía. Sofía y Daniel observaban la reacción en las redes sociales. Los comentarios eran explosivos. Los inversores de Grupo Impulso exigían respuestas. La bolsa de valores reaccionó. Las acciones de Grupo Impulso se desplomaron. La reacción es violenta. Esto es lo que necesitábamos, dijo Daniel. Ricardo no se rendirá. Ahora luchará por su vida, no por su reputación, advirtió. Sofía, ella tenía razón. Ricardo Gómez no era un hombre que aceptara la derrota. Él llamaría a sus contactos. Intentaría borrar el artículo. Amenazaría a Daniel. Ricardo marcó un número. No era Torres. Era el jefe de seguridad. Quiero a Sofía López. Viva o muerta. No me importa el costo. Tráiganla. Y quiero a ese periodista. Daniel. Silenciado. Ahora, no hay testigos. La venganza de Ricardo había comenzado. La liberación de Sofía había sido solo un retraso. Ahora que la verdad estaba afuera, él no tenía nada que perder. La vida de Sofía ya no valía un chantaje, valía un silencio permanente. La justicia kármica estaba cerca, pero el camino hacia ella sería brutal. Daniel cerró la laptop. La luz de la pantalla ya no era necesaria. El artículo estaba fuera. El daño estaba hecho. Tenemos que movernos. Él sabe que estamos aquí. Elías rastreó la IP, pero Ricardo puede rastrear la mía. Sofía se puso el abrigo. Su amiga estaba pálida. El miedo era palpable en el pequeño apartamento. Lo siento, las puse en peligro, dijo Sofía. No, hiciste lo correcto, respondió Daniel. Salieron a la calle. La noche era fría. Caminaron rápidamente hacia el coche. Daniel revisó los alrededores. Buscó vehículos estacionados sospechosos. No vio nada. La seguridad de Ricardo era discreta, profesional. ¿A dónde vamos?, preguntó. Sofía, a un lugar que Ricardo no conoce. Un refugio seguro, fuera de la ciudad. Necesitas estar viva para testificar. Entraron al coche. Daniel condujo con cautela. La radio anunciaba la noticia de la caída de acciones de Grupo Impulso. El pánico bursátil era real. Él está perdiendo dinero por segundo, dijo Sofía. Y liga eso lo hace más peligroso. El dinero es su armadura. Sin ella, solo queda la rabia. Mientras conducían, el teléfono de Daniel sonó. Era Torres, el abogado. Daniel, detén la publicación. Ahora, el señor Gómez está dispuesto a pagar lo que sea por la retractación. Daniel puso el altavoz. Sofía escuchó la desesperación en la voz de Torres. Ya es demasiado tarde. Torres, la verdad está afuera, y Sofía López es una testigo protegida de facto. Estás cometiendo un error. Ricardo te va a destruir. Ricardo se destruyó a sí mismo, con su avaricia. Daniel colgó. Miró a Sofía. Él está desesperado. Eso significa que sus hombres están cerca. Un coche oscuro, un SUV blindado, apareció de repente por detrás. Conducía a alta velocidad. Daniel maldijo. Lo sabía. Seguridad de Ricardo. Abróchate el cinturón. Daniel aceleró. Se metió en una calle estrecha. El SUV lo siguió. La persecución había comenzado. Ricardo Gómez no aceptaría la justicia. Él impondría su propia ley, una ley de silencio y violencia. El SUV negro se acercó rápidamente. Daniel giró bruscamente en un callejón. El coche patinó. El olor a goma quemada llenó el aire. El SUV no pudo girar tan rápido. Se estampó contra un contenedor de basura metálico. Un impacto sordo. Eso nos da segundos, dijo Daniel. Acelerando, Sofía miró hacia atrás. El SUV estaba dañado, pero los hombres de seguridad salían. Eran dos. Grandes, armados. Van a tomar otro coche, o nos cortarán el camino. Daniel conocía la ciudad. Condujo hacia el centro, hacia el tráfico denso. Necesitamos visibilidad. No nos pueden matar en medio de un embotellamiento. Ricardo Gómez había pasado de ser un hombre de negocios a un criminal violento. La revelación de los 500 millones lo había desquiciado. Mientras Daniel conducía, Sofía tomó su teléfono personal, el que Ricardo había confiscado. Su amiga lo había recuperado del departamento.
escondido, en la maceta. Necesito hacer una copia de seguridad de todo. No, no lo prendas. Te rastrearán. Ya lo hicieron. Me están buscando. Pero necesito el contacto de mi primo. Es militar. Está en la base de la ciudad. Sofía encendió el teléfono. Lo hizo rápido. Abrió la aplicación de mensajería. Envió un mensaje de una sola palabra a su primo. Peligro. Luego, apagó el teléfono. El tiempo de transmisión fue de 3 segundos. Suficiente para enviar el mensaje. Suficiente para que Ricardo la rastreara. Ya saben dónde estamos, dijo Sofía. Con calma. Daniel la miró. ¿Por qué hiciste eso? Mi primo es mi única protección real. Ricardo no se atreverá a atacarme cerca de una base militar. El coche de Daniel salió del callejón. Se dirigieron hacia la zona militar. El SUV negro ya había sido reemplazado por un sedán gris. El nuevo coche de seguridad era más rápido. Se acercaba. Daniel tomó una curva. El sedán gris intentó rebasarlos. Se puso a su lado. El conductor era un hombre con gafas de sol, incluso de noche. El pasajero bajó la ventanilla. Llevaba un arma corta. Agáchate, gritó Daniel. El sonido del disparo fue absorbido por el ruido del tráfico. La bala impactó el asiento trasero. El cristal se astilló. Sofía sintió el calor en la nuca. No se detienen. Daniel maniobró. Chocó. El lateral del sedán gris. Un impacto fuerte. El conductor del sedán perdió el control. Se desvió hacia la acera. La vida de Sofía ahora dependía de la velocidad de Daniel y de la velocidad de su primo militar. La justicia estaba en juego. El sedán gris se detuvo violentamente. El impacto fue contra un poste de luz. El airbag se desplegó. El conductor gritó. El arma cayó al pavimento. Daniel no esperó. Aceleró a fondo. Su propio coche vibraba. El lateral estaba abollado. La ventanilla trasera estaba destrozada. Sofía sintió el viento frío en la nuca. Ella se mantuvo agachada. Estamos cerca. Falta poco, dijo Daniel. Su voz era ronca. Miró por el espejo. Vio al pasajero del sedán. Se levantaba del suelo. Cojeaba. Recogió el arma. Empezó a correr. ¿Hacia dónde? Hacia un taxi. Ricardo tenía recursos ilimitados. Sus hombres eran reemplazables. La radio de Daniel seguía encendida. Los comentaristas económicos hablaban del desastre. Grupo Impulso había suspendido la cotización. Los reguladores estaban actuando. La presión era inmensa. Sofía vio las luces de la base militar. Eran altas, potentes. La cerca de alambre de púas. Las garitas de seguridad. La presencia de la ley federal. Ricardo no podía tocarla allí. Daniel detuvo el coche. Justo en la entrada principal. Los soldados de guardia se acercaron. Llevaban rifles de asalto. Sus rostros eran serios. Daniel bajó la ventanilla. Necesitamos ayuda. Estamos siendo atacados. Es una ejecutiva de Grupo Impulso. Ella es testigo clave de un fraude masivo. Los soldados miraron el coche dañado. Vieron el cristal roto. El agujero de bala. Uno de ellos levantó su radio. En ese instante, un coche sin luces se acercó rápidamente por la carretera. No era de seguridad. Era una última jugada. Una camioneta pick-up vieja. Venía directo hacia ellos. No para detenerlos, para embestirlos. Cuidado, gritó Sofía. Daniel giró el volante. El impacto fue lateral. La pick-up golpeó el sedán de Daniel. Un golpe seco. El metal crujió. El coche de Daniel fue empujado hacia la garita. Los soldados reaccionaron. Levantaron sus armas. La seguridad de Sofía había llegado. El gancho había terminado. El impacto lanzó a Sofía hacia adelante. El cinturón de seguridad la detuvo violentamente. Ella sintió el aire salir de sus pulmones. El coche de Daniel estaba destrozado. El capó humeaba. Los soldados no dudaron. Dispararon al aire. Tiros de advertencia. El rugido de los rifles resonó en la noche. El conductor de la pick-up, un hombre corpulento con la cara cubierta, intentó dar marcha atrás, pero el coche de Daniel lo bloqueaba. Estaba atrapado. Los soldados rodearon la pick-up. Gritaron órdenes. El hombre levantó las manos lentamente. El ataque final de Ricardo había fallado, por metros. Daniel y Sofía salieron del coche. Se tambaleaban. Sofía tenía un corte en la frente. Daniel sostenía su costado. Estamos a salvo. Aquí, dijo Daniel, mirando las bayonetas de los soldados. En ese momento, un oficial salió del cuartel. Vestía uniforme de gala. Su rostro era de extrema preocupación. Era el primo de Sofía, el capitán López. Sofía, el alivio inundó el rostro del capitán. Él corrió hacia ellos. Vio el coche destrozado. Vio el agujero de bala. ¿Qué diablos pasó? Ricardo Gómez intentó silenciarnos. Sabe que tenemos la evidencia, respondió Sofía. Su voz apenas un susurro. El capitán López miró a los atacantes, ahora esposados,
Miró a Sofía. Entendió la gravedad. La situación ya no era solo un fraude, era un crimen federal, un intento de asesinato contra un testigo clave. Entren. Ahora, están bajo protección militar. Nadie de afuera entra. Sofía y Daniel fueron escoltados. Dejaron el caos en la entrada de la base. El silencio dentro de los muros era un bálsamo. La noticia de la detención de los sicarios de Ricardo Gómez se propagó rápidamente. La prensa lo llamaría el incidente de la garita. Ricardo Gómez había cruzado la línea. Había pasado de ser un estafador a un criminal violento. Sofía estaba a salvo. La evidencia estaba publicada. El siguiente paso era la justicia. Sofía recibió atención médica en la enfermería de la base. El corte en su frente era superficial. El médico militar le dio un analgésico. El dolor físico era menor que el agotamiento. Daniel estaba a su lado. El capitán López vigilaba la puerta. La base militar era un santuario temporal. Ricardo Gómez no podía penetrar esas paredes, pero la tregua sería corta. El escándalo público exigía una respuesta judicial. Y Ricardo Gómez ya estaba movilizando sus recursos para destruir la credibilidad de Sofía. Daniel había publicado la historia. Eso era el inicio. Ahora, la gente necesitaba entender la magnitud del engaño. Necesitaban el contexto completo. Ricardo Gómez no era un hombre de negocios que se equivocó. Era un arquitecto de la mentira. Su imperio, Grupo Impulso, fue construido sobre la desesperación. En 2008, Ricardo regresó a México, sin dinero, con una necesidad patológica de estatus. Vio el mercado de inversión como un campo de juego, no como un ecosistema. Su primer paso fue la adquisición de Vortex Tech, una empresa de tecnología fracasada. Ricardo utilizó la deuda para comprarla inmediatamente. La rebautizó como Grupo Impulso. El nombre era clave. Implicaba movimiento, progreso. Ricardo se enfocó en atraer a inversores de alto patrimonio, gente que buscaba rendimientos rápidos. Él les prometía un algoritmo de mercado que superaba a Wall Street, presentaciones pulidas, gráficos saturados de color, la ilusión de la genialidad. Los primeros inversores ganaron dinero. Esto no era por el algoritmo, era dinero tomado de los nuevos inversores, un flujo constante de capital fresco. Ricardo usaba el 30% de las nuevas inversiones para pagar los rendimientos prometidos. Los inversores lo amaban, le daban más dinero. El esquema Ponzi funcionó durante 7 años. Ricardo se hizo famoso. Su estilo de vida era ostentoso. Coches de lujo, yates, la Torre Impulso. Todo pagado con el dinero de la siguiente víctima. Sofía López entró en 2015, recién graduada, brillante, meticulosa. Ricardo la vio como una herramienta, una mente que podía procesar los números sin cuestionar la fuente. Ella se convirtió en su sombra. Aprendió el sistema, manejó los libros auxiliares. El problema de un esquema Ponzi es la escala. Eventualmente, el flujo de nuevos inversores se ralentiza. Los pagos prometidos superan el capital entrante. Ricardo vio la crisis venir en 2017. Necesitaba una salida. La salida fue Consultoría Fénix, una empresa de papel, registrada en las Islas Vírgenes. Ricardo la usó para desviar dinero fuera de Grupo Impulso. Fénix facturaba millones por servicios de reestructuración. El dinero salía legalmente de la empresa. Iba a la cuenta de Fénix, y de Fénix a la Fundación Caridad Global en Suiza. Ricardo Gómez controlaba la Fundación Caridad Global. Él era el beneficiario final. El dinero iba a su bolsillo. 500 millones de pesos. Un vaciamiento lento, sistemático. Sofía fue la pieza clave. Ricardo programó un script en el sistema de contabilidad. Cada transferencia a Fénix requería la firma digital de Sofía. Ella, sin saberlo, validaba el fraude. Ricardo confiaba en que ella solo vería la legalidad del proceso, no la intención criminal. El despertar de Sofía fue lento. Comenzó con la transferencia a Caimán. La transferencia marcada como sensible. Ella no podía ignorarla. Su ética se impuso a su lealtad. Ella pasó 3 meses recopilando evidencia, trabajando de noche, copiando archivos. El riesgo era extremo. Si Ricardo se enteraba, ella sería eliminada. Cuando Ricardo la confrontó, ya era demasiado tarde. Sofía había encriptado los archivos. Estaban fuera del edificio. La USB estaba a salvo. La acusación de Ricardo de 15 millones de pesos era una distracción maestra. Un número creíble, suficiente para encarcelarla, suficiente para ocultar el robo de 500 millones. La confrontación en la Torre Impulso no fue un despido, fue un intento de encubrimiento. Ricardo necesitaba su firma para cerrar la narrativa. Necesitaba que ella se autoincriminara. Sofía se negó. Activó el GPS, contactó a Daniel, envió el mensaje cifrado,
Fénix, 500. Caimán, el plan funcionó. Daniel expuso el fraude. La IP de Ricardo probó la conexión con Suiza. La caída de Grupo Impulso era inevitable. Ahora, Ricardo no luchaba por el dinero, luchaba por su libertad y por la vida de Sofía. La presencia de los atacantes en la garita militar era la prueba. Ricardo Gómez no se detendría. Él usaría todo su poder para silenciar a Sofía López. El capitán López regresó. Su rostro era grave. La Policía Federal está aquí. Quieren interrogar a Sofía y a Daniel, y quieren la unidad USB. La prensa está afuera. Esto es un circo. Sofía miró a Daniel. La batalla legal estaba por comenzar. Necesitaban asegurarse de que la evidencia cayera en las manos correctas, no en manos de fiscales comprados por Ricardo. Necesitamos un abogado, uno que no tenga miedo de Ricardo Gómez, dijo Sofía. El capitán López asintió. Entendía la urgencia. La Policía Federal podía estar comprometida. Ricardo Gómez tenía contactos en todos los niveles. Conozco a una persona. Se llama Elena Ríos. La llaman la hiena en los tribunales. Es implacable. Solo toma casos que puede ganar. Y solo si la causa es justa. Daniel tomó su teléfono satelital. El único dispositivo que Ricardo no podría rastrear. Marcó el número que el capitán López le dio. Elena Ríos respondió al segundo tono. Su voz era grave. Profesional. Ríos, soy Daniel. El periodista. Tenemos a Sofía López, la ejecutiva de Grupo Impulso. Está en una base militar. Acaba de sobrevivir a un intento de asesinato. Hubo un silencio breve, un silencio de cálculo. El intento de asesinato fue ordenado por Ricardo Gómez. Sí, tenemos a los atacantes bajo custodia militar. Y tenemos la evidencia de un fraude de 500 millones. La IP de Ricardo, la cuenta suiza. Manden la USB a mi oficina. Por mensajero ultraseguro. No la toquen. Yo decido si tomamos el caso después de ver la evidencia. Si Ricardo Gómez es un criminal, lo destruiremos. Si Sofía López es una ladrona, me desentiendo. Daniel miró a Sofía. El capitán López ya estaba organizando la entrega de la unidad USB. Ella no es una ladrona. Ella es la víctima perfecta de un esquema Pansy, dijo Daniel. Elena Ríos colgó. No había tiempo para persuasión, solo para hechos. Mientras esperaban la respuesta de Elena Ríos, Daniel y Sofía revisaron la reacción de Ricardo. La maquinaria de relaciones públicas del millonario estaba en marcha. Ricardo Gómez había convocado una conferencia de prensa de emergencia. Se presentó en la Torre Impulso. Su rostro, aunque pálido, intentaba proyectar indignación. Mi ex ejecutiva, Sofía López, es una criminal, una ladrona, que robó 15 millones de pesos. Intentó extorsionarme. Ahora, en un acto de desesperación, ha fabricado una historia de fraude de 500 millones. Es una difamación, un ataque personal. Los documentos que presentó el periodista son falsificados. Pruebas que ella robó de nuestros servidores. La Policía Federal está investigando su paradero. Pido a las autoridades que la capturen. Y a este periodista, Daniel, que será demandado por difamación. Ricardo no mencionó el intento de asesinato. Lo ignoró. Actuó como si nada hubiera pasado. Es bueno en esto, dijo Sofía, viendo la transmisión en un monitor de la base. Él siempre miente con convicción. El problema era que Ricardo había sembrado la duda. La gente no sabía a quién creer, la ejecutiva fugitiva o el millonario respetado. Daniel revisó los archivos de la USB. Necesitaban dar más contexto al público. Necesitaban humanizar el fraude. Ricardo no solo robó 500 millones, robó a gente real. Dime sobre las víctimas. ¿Quiénes son los inversores de Grupo Impulso? Sofía recordó los nombres. Eran ancianos, jubilados, pequeños empresarios, gente que había confiado sus ahorros a Ricardo por la promesa de un futuro. Seguro, hay una mujer. Se llama Clara. Invirtió todo su fondo de retiro, 10 millones de pesos. Ricardo la visitó personalmente. Le prometió que su dinero crecería para sus nietos. Él es un monstruo. Daniel tecleó. Empezó a escribir un segundo artículo. Un artículo sobre las víctimas de Ricardo. El rostro humano del fraude. Mientras tanto, el capitán López recibió una llamada. Ricardo Gómez acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía General. Acusa a Sofía de asociación delictiva y al periodista Daniel de conspiración. Usó sus contactos para acelerar el proceso. Quieren una orden de aprehensión federal. Argumentan que la base militar no puede proteger a un civil acusado de un delito federal grave. El santuario se estaba desmoronando. Ricardo estaba jugando sucio, usando el sistema que había corrompido. Daniel terminó el segundo artículo. Lo tituló Los rostros del fraude.
Las víctimas de Ricardo Gómez. Lo envió a su editor. Necesitaban mantener la presión mediática. Justo en ese momento, el teléfono no satelital sonó. Era Elena Ríos. Recibí la unidad USB. Revisé los documentos. Elías, el rastreador de activos, me envió su informe. La IP de Ricardo es la prueba definitiva. El caso es sólido. Sofía sintió un alivio inmenso. La hiena había aceptado el caso. Ricardo Gómez es un criminal. Lo destruiré, dijo Elena Ríos, pero necesito que salgan de la base. Ahora, si la Policía Federal llega con una orden de aprehensión, el capitán López no podrá detenerlos. Vayan a mi oficina. Yo me encargo de la policía. El capitán López miró a Sofía. La orden de aprehensión está en camino. Tienen que irse. Yo ganaré tiempo. Pero no duden. Elena Ríos es la mejor. Daniel y Sofía se prepararon para salir. La persecución había terminado. Solo había cambiado de escenario. El coche militar era un vehículo utilitario, sin identificación llamativa. El capitán López les había proporcionado un chofer de confianza, un sargento silencioso. Viajaron en la oscuridad. El objetivo, el despacho de Elena Ríos, un lugar que Ricardo no podría atacar abiertamente. La oficina de Ríos era un búnker legal. Mientras se alejaban, Sofía sintió el peso de la acusación de Ricardo. Asociación delictiva, conspiración. Ricardo estaba usando el sistema para criminalizar la verdad. Él siempre gana. El dinero compra la ley, dijo Sofía. No esta vez, respondió Daniel. La diferencia es la evidencia pública. Y Elena Ríos, ella no se vende. Daniel revisó las redes sociales. El segundo artículo, sobre las víctimas, estaba generando indignación masiva. Los inversores de Grupo Impulso estaban organizando protestas. El pánico se había convertido en furia. En la Torre Impulso, el caos era total. El abogado Torres intentaba contener el daño, pero era inútil. Los reguladores federales habían llegado. Estaban confiscando servidores, sellando oficinas. Ricardo Gómez estaba atrapado en su penthouse, observando la caída de su imperio. La llegada a la oficina de Elena Ríos fue anticlimática. El edificio era viejo, de piedra gris. No tenía el brillo de la Torre Impulso, pero tenía seguridad. Elena Ríos estaba en la puerta. Una mujer de 45 años. Traje oscuro, cabello recogido, ojos penetrantes. No había saludo, solo un escrutinio. Entren, rápido. La oficina era austera. Libros de leyes, papeles apilados. Sofía sintió una autoridad diferente. Una autoridad basada en el conocimiento, no en el dinero. La Policía Federal está en camino. Tienen una orden de aprehensión, dijo Elena Ríos. Les daré asilo legal, pero necesito que me digan la verdad, cada detalle. Si hay un solo cabo suelto, Ricardo Gómez ganará. Sofía asintió, se sentó, miró a Daniel. La narración había terminado. Ahora venía la acción. Ricardo me dijo que me sepultaría. Yo le probaré que él es el verdadero estafador. Elena Ríos sonrió levemente, una sonrisa afilada. Empecemos la excavación. Sofía. Elena Ríos comenzó el interrogatorio legal. Su método era clínico, frío. No buscaba drama, buscaba hechos. Sofía, necesito los detalles de tu despido. El momento exacto en que Ricardo te acusó de robo. Sofía relató la escena en la Torre Impulso, el golpe en la mesa, la amenaza de sepultura, el documento de autoincriminación. Él quería que yo absorbiera el robo de 15 millones, para que el fraude de 500 millones quedara oculto. Perfecto. Eso establece el móvil. Coerción. Seante a J y punto, dijo Ríos. Tomando notas rápidas, Ríos revisó la unidad USB. Se concentró en los archivos de Consultoría Fénix. Las transferencias son masivas, justificadas como honorarios. ¿Tienen algún respaldo? ¿Que entregó el real? No. Fénix era una empresa de papel. Nunca entregó un servicio. Yo falsifiqué los contratos bajo la dirección de Ricardo. Él me dio las plantillas. Yo solo llenaba los espacios. Ríos asintió. Autoinculpación. Te estás poniendo en riesgo. Lo sé. Pero si no, admito mi participación en la falsificación. La evidencia parece menos creíble. Ríos valoró la honestidad brutal. Bien. Elías confirmó la IP. La conexión es irrefutable. Ahora, el siguiente paso. Ricardo Gómez intentará destruir tu reputación. Ya lo está haciendo. Ríos encendió un monitor. Mostró las noticias. El enfoque de Ricardo era claro. Sofía era una traidora, una resentida. Vamos a contraatacar. Daniel, necesito que publiques el informe de Elías, la prueba de la IP. Que el mundo vea que Ricardo estaba operando su fraude desde su casa. Daniel asintió. Se conectó. El nuevo artículo se preparó. Esto es una guerra de narrativas. Sofía, el que miente más rápido, gana.
pero nosotros tenemos la verdad. Ríos se puso de pie. Se acercó a la ventana. Ricardo Gómez es un hombre acostumbrado a comprar el silencio, no la verdad. Vamos a darle la verdad, en dosis letales. El plan era simple: usar los medios de Daniel para mantener la presión pública, usar la evidencia de Sofía para construir el caso legal, y usar la reputación de Elena Ríos como escudo contra la corrupción judicial de Ricardo. La puerta de la oficina tembló. Golpes fuertes. Era la Policía Federal. Abra la puerta. Tenemos una orden de aprehensión contra Sofía López. Ríos sonrió. Sin miedo. Aquí vamos. Elena Ríos caminó hacia la puerta. Su traje oscuro parecía una armadura. Abrió la puerta. La Policía Federal estaba afuera. 3 agentes uniformados, con rostros duros. Soy la licenciada Elena Ríos, abogada de Sofía López. ¿Cuál es su orden? El agente principal, un hombre corpulento, mostró un papel. Orden de aprehensión federal, por asociación delictiva y fraude. Entregue a la señorita López. Ríos ni siquiera miró el papel. Su voz era un bisturí. Esta orden es defectuosa. La señorita López es un testigo protegido de facto, y la orden se basa en una denuncia de difamación. El señor Gómez no tiene jurisdicción para solicitar una orden federal por difamación. No es difamación, es fraude. Fraude. Sí, pero no por 15 millones de pesos, por 500 millones. Y el verdadero responsable es su denunciante, Ricardo Gómez. Ríos se hizo a un lado. Permitió que los agentes vieran el interior de la oficina. Estamos preparando una demanda federal contra Ricardo Gómez, por fraude, lavado de dinero y tentativa de homicidio. Los sicarios que intentaron asesinar a mi cliente están bajo custodia militar. Quieren arrestar a la víctima de un intento de homicidio. Los agentes dudaron. La situación era compleja. Ricardo Gómez era poderoso, pero Elena Ríos era peligrosa. Tenemos órdenes superiores, dijo el agente. Yo también. Y mis órdenes vienen de la verdad. Si arrestan a Sofía López esta noche, la prensa sabrá que la Policía Federal está encubriendo a un estafador de 500 millones. Daniel estaba en la laptop. En ese momento, presionó publicar. El nuevo artículo se lanzó. El informe de Elias, la IP de Ricardo, la conexión suiza, la prueba irrefutable. Aquí está su evidencia. La verdad, dijo Ríos. El artículo acaba de salir. El mundo sabe de la IP de Ricardo Gómez. Si la arrestan, se convierten en cómplices. El agente principal sacó su teléfono. Estaba pálido. La presión mediática había llegado a su nivel. Ríos había ganado tiempo. Espere aquí, licenciada. Necesito consultar con mis superiores. Los agentes se retiraron. Ríos cerró la puerta. Se giró hacia Sofía y Daniel. Tiempo ganado, pero no terminó. Tenemos que actuar rápido. Mañana, Ricardo usará todo su poder para desmentir el artículo y para comprar a los fiscales. Necesitamos un movimiento que lo inmovilice, dijo Sofía. Lo tengo. La justicia kármica. Ricardo Gómez usó a la gente para construir su imperio. Usaremos a la gente para destruirlo. Elena Ríos no esperó la respuesta de los superiores policiales. Ella era una mujer de acción. El plan es el siguiente. Ricardo tiene una reunión crucial mañana, una reunión de emergencia con los principales accionistas, en la Torre Impulso. Él intentará calmarlos, mentirles. Necesitamos que Sofía esté allí. Sofía sintió un escalofrío. Volver a la Torre Impulso, volver a la jaula de Ricardo. ¿Es seguro?, preguntó Daniel. No, es un riesgo calculado, pero es la única forma de garantizar que la evidencia sea escuchada por las personas que Ricardo más teme, los dueños de su capital. Ríos explicó su estrategia. Ricardo usará esta reunión para culpar a Sofía. Dirá que ella falsificó todo, que ella es la única responsable. Si Sofía está allí, en persona, con la protección de mi firma legal, él no podrá mentir con tanta facilidad. Pero la policía estará allí. La seguridad de Ricardo estará allí, dijo Sofía. Por eso, iremos con una orden judicial de protección. Y con la prensa de Daniel, será un circo mediático. Sofía, pero el circo te mantendrá viva. La idea era simple: exponer el fraude de Ricardo ante sus propios inversores. Los inversores tenían el poder de demandar a Ricardo civilmente, de congelar los activos restantes, de iniciar el colapso total. Necesito que memorices cada detalle de la Operación Fénix, cada número, cada fecha. Serás la voz de la verdad. Sofía pasó el resto de la noche estudiando, repasando los archivos de la USB, los movimientos bancarios, el rostro de Clara, la jubilada. La necesidad de justicia la mantuvo despierta. Daniel, por su parte, organizó la logística, contactó a sus colegas. Necesitaba que 10 cámaras estuvieran en la Torre Impulso.
Necesitaba un micrófono. La confrontación sería pública. Mientras tanto, en su penthouse, Ricardo Gómez no dormía. Su imperio se desmoronaba. Sus abogados intentaban borrar el artículo de Daniel, pero era imposible. La IP de Ricardo estaba en todas partes. Él sabía que la reunión de accionistas era su última oportunidad. Necesitaba culpar a Sofía, de forma convincente. El sol comenzó a salir. La mañana de la confrontación había llegado. Sofía se puso un traje oscuro. No el traje de una ejecutiva, el traje de una guerrera. Estoy lista, dijo Sofía. Elena Ríos asintió. Vamos a sepultar a Ricardo Gómez. Sofía, con la verdad. El convoy de Elena Ríos se dirigió a la Torre Impulso. Consistía en 2 vehículos blindados ligeros y un coche de prensa, lleno de cámaras de Daniel. La visibilidad era su escudo. La Torre Impulso era un hervidero de actividad. La Policía Federal estaba en la entrada. Los accionistas llegaban en coches de lujo. Sus rostros eran de pánico. Ríos se acercó a la entrada. El agente federal que había intentado arrestar a Sofía estaba allí. Licenciada Ríos, la señorita López tiene una orden de aprehensión pendiente. Yo tengo una orden judicial, garantiza su derecho a testificar ante los accionistas. Si la tocan, violan la ley de protección de testigos. Ríos mostró el documento. El agente no pudo detenerla. La presencia de las cámaras de Daniel era intimidante. El agente se hizo a un lado. Sofía, Daniel y Ríos entraron en el lobby. El mármol, el silencio, la tensión. Subieron al piso 30. La sala de juntas estaba llena. Ricardo Gómez estaba en el centro. Vestía un traje impecable. Su rostro era una máscara de control. El abogado Torres estaba a su lado. Ricardo estaba hablando cuando Sofía entró. Su voz se detuvo. El silencio en la sala fue absoluto. Los accionistas se giraron. Vieron a Sofía. Ricardo la miró. Sus ojos prometían violencia. Seguridad, saquen a esa criminal, gritó Ricardo. Los guardias se movieron. Elena Ríos se interpuso. Ella es Sofía López, testigo clave. Y mi cliente tiene derecho a estar aquí. Es una ladrona. Robó 15 millones, gritó Ricardo. Sofía caminó hacia la mesa. Se detuvo frente a Ricardo. La cámara de Daniel grababa. Tú eres el ladrón. Ricardo, tú robaste 500 millones. Y yo tengo la prueba. Ricardo golpeó la mesa. El sonido seco, el mismo golpe del día anterior. Te voy a sepultar, Sofía. No verás la luz otra vez. Ya estoy en la luz. Ricardo, y tú estás en la oscuridad. Fénix, 500, Caimán, y la IP de tu casa. La reacción de los accionistas fue instantánea. Murmullos, pánico. Las palabras de Sofía eran específicas. Eran la confirmación de la historia de Daniel. Ricardo Gómez estaba acorralado. Ricardo no pudo contener el caos. La sala de juntas se convirtió en un pandemonio. Los accionistas se levantaron. Exigieron respuestas. Nos robaste, gritó una mujer. Mi dinero, mi fondo de retiro, gritó un hombre mayor. Ricardo intentó hablar. Su voz se quebró. Son mentiras. Ella es una extorsionadora. Elena Ríos intervino. Su voz era fuerte, clara. Accionistas, tenemos la prueba. Un informe forense. La IP de Ricardo Gómez. La cuenta suiza. Él es el beneficiario. Final de consultoría Fénix. Él desvió 500 millones de pesos. Grupo Impulso es un esquema Ponzi que colapsó. Ríos deslizó copias del informe de Elias sobre la mesa. El papel se movió rápidamente de mano en mano. Los accionistas vieron los números. La IP. La conexión, innegable. El abogado Torres intentó tomar los papeles. Daniel lo detuvo. Su cámara grababa todo. No toque la evidencia. Torres, esto ya es propiedad federal. Ricardo Gómez se dio cuenta de que su juego había terminado. No podía mentir. No podía escapar. La rabia se transformó en desesperación. Él miró a Sofía. Ella era su verdugo. Tú me hiciste esto. Ricardo se abalanzó sobre ella. Fue un movimiento desesperado, instintivo. Los guardias reaccionaron tarde. Sofía no retrocedió. Elena Ríos se interpuso parcialmente. El impacto fue violento. Ricardo la empujó. Sofía cayó al suelo. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de nuevo. Esta vez, era la Policía Federal. Pero no venían con una orden de aprehensión para Sofía. El capitán López había hecho su trabajo. Había entregado los sicarios a la fiscalía. Los sicarios habían confesado. Habían implicado a Ricardo Gómez en el intento de asesinato. El agente federal principal entró. Su rostro era de extrema seriedad. Ricardo Gómez, queda usted arrestado por fraude masivo, lavado de dinero y tentativa de homicidio. Ricardo se detuvo, miró a los agentes, luego miró a Sofía, que se levantaba del suelo. Su rostro estaba marcado por la victoria
Esto es una farsa. Yo soy Ricardo Gómez. Yo soy el dueño de esta empresa. El agente se acercó. Sacó las esposas, frías, metálicas. Usted es un criminal, señor Gómez, y su empresa está bajo intervención federal. Sofía vio cómo esposaban a Ricardo, el millonario, el hombre que prometió sepultarla. Ahora era un criminal, un hombre común. El traje de seda no lo protegía de la ley. Mientras lo sacaban, Ricardo miró a Sofía una última vez. Su rostro era de odio, pero el odio estaba mezclado con el terror. Te arrepentirás de esto. Sofía no respondió con palabras. Respondió con la mirada, una mirada de justicia fría. Daniel grabó la escena. El millonario, esposado, saliendo de su jaula de cristal. El artículo final estaba listo. Ricardo Gómez fue sacado del piso 30. Los accionistas observaron el descenso en silencio. El imperio había colapsado. Sofía, Daniel y Elena Ríos permanecieron en la sala. La tensión se disipó. Dejó un vacío de papel y promesas rotas. La justicia tiene un precio, dijo Ríos, recogiendo los documentos. Sofía miró por el ventanal. La ciudad ahora parecía más clara. Daniel revisó sus grabaciones. El arresto de Ricardo era el final perfecto. Esto es irrefutable. El vídeo del arresto, el testimonio de los accionistas. Ahora viene la parte difícil, dijo Ríos. El proceso legal. Ricardo intentará comprar su salida. Necesitamos que Sofía testifique, sin errores. Sofía asintió. No había marcha atrás. Ella había elegido la verdad. La Policía Federal regresó. Ahora, con una actitud de cooperación, querían la unidad USB. Querían el testimonio de Sofía. Ella ya no era la criminal, era la testigo clave. Necesitamos formalizar la protección de Sofía, dijo Ríos. Al agente federal, será tratada como testigo federal. Máxima seguridad. Sofía se sintió aliviada. La amenaza inmediata había terminado. Ricardo estaba en la cárcel. El destino de Grupo Impulso fue sellado. La empresa entró en liquidación. Los 500 millones de pesos, desviados a Suiza, fueron rastreados y congelados. Gracias al informe de Elias, gracias a la evidencia de Sofía, el dinero sería devuelto a los inversores. La justicia kármica se manifestaba en la recuperación financiera. Sofía López ya no era la ejecutiva ambiciosa. Era una denunciante, una heroína. Su reputación había sido destruida por Ricardo, pero ahora era reconstruida por la verdad. Gracias, Elena. Gracias, Daniel, dijo Sofía. Hiciste lo correcto. El dinero no puede comprar la verdad, dijo Daniel. El proceso legal continuó durante meses. Ricardo Gómez fue juzgado. El testimonio de Sofía fue devastador. La evidencia de la IP era innegable. La confesión de los sicarios selló su destino. Ricardo Gómez fue condenado a 25 años de prisión, por fraude masivo, lavado de dinero y tentativa de homicidio. Él no vería la luz otra vez. Sofía nunca regresó al mundo corporativo. Fundó una organización para ayudar a las víctimas de esquemas Ponzi. Usó su conocimiento para proteger a otros. Ella había perdido su carrera, pero había ganado su integridad. El millonario la acusó de robo. Ella probó que él era el verdadero estafador, y lo sepultó con la verdad.